Vamos a meternos, lo tengo en línea, es un placer recibir a un analista político de mucho rigor, un hombre que siempre tiene la generosidad para con nosotros. Lo saludamos a Gabriel Puricelli, de Buenos Aires. ¿Cómo va Gabriel? Martín San Pedro de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Bueno, primero, ayer estuvimos haciendo una interpretación sobre parte de lo que tiene que ver con el costado o la beta económica y la repercusión económica que pueden tener las medidas de Sergio Massa. Te voy a pedir un análisis político a priori sobre parte de lo que se anunciaba el día domingo y parte de lo que está sucediendo efectivamente ya en esta recta final de lo que queda respecto de octubre. Bueno, las medidas económicas primero tienen el signo de la provisoriedad, ¿no? Son ese tipo de medidas económicas que son prácticamente las únicas que se pueden tomar en un periodo de campaña, en un contexto donde hace años ya que la economía está requiriendo un plan de estabilización. Lo que se va haciendo es ir emparchando una rueda que al principio estaba pinchada y ahora está absolutamente desgastada, con lo cual se toman medidas prácticamente como si el gobierno estuviera reducido a una función más bien de bombero, en este caso apagando el propio incendio que el Banco Central provocó con la devaluación del 14 de agosto. Así que la verdad que no son medidas que se puedan analizar de manera muy integral, justamente porque no son medidas integrales y son las únicas medidas de emergencia que se pueden tomar en un contexto de campaña electoral. ¿Qué pensás efectivamente que sucede cuando nos encontramos con un Sergio Massa haciendo los anuncios, los hace en sus redes personales, después nos encontramos con una explicación, una instrumentación respecto de lo que son los anuncios, y finalmente aparece un Alberto Fernández anunciando lo mismo, de la misma manera, en el sillón de Rivadavia? ¿Cuál es la lectura que haces en términos simbólicos de eso que sucede? Bueno, es revelador de un desorden que existe en el gobierno en este momento y por supuesto que a Sergio Massa lo vemos atrapado en su doble condición de un ministro de Economía que no está en condiciones de dar ninguna buena noticia y al mismo tiempo un candidato que inevitablemente tiene que prometer futuro y realmente es un intríngulis del que es muy difícil salir indemne. Si a eso le agregamos el desorden gubernamental, bueno, finalmente la política económica consiste en tratar de coordinar a los actores económicos. Cuando el propio Estado ni siquiera puede coordinar un anuncio, es poco probable que esté respetando esta máxima elemental de la política económica, que es, como decíamos, coordinar a los actores. Gabriel, te voy a preguntar sobre la posibilidad, a ver, todo parece indicar, creo que lo hablamos la última vez, que la elección va rumbo a estar polarizada entre un Sergio Massa y un Javier Milei, que Sergio Massa tiene que reposar sobre la agenda de Milei, justamente por esto que marcás vos, que es que no tiene posibilidad de dar buenas noticias, el hecho de que no tener posibilidad de dar buenas noticias y sí tener efectivamente, bajo los manuales de Laclau, ¿no? Bajo los manuales de Laclau, de la antítesis, o esto que fue en algún momento Braden o Perón, basarse sobre la agenda de Javier Milei puede ser beneficioso, teniendo en cuenta que Javier Milei puede llegar a ser más estrecho respecto de la conquista de aquellos que tienen miedo al discurso drástico que impone. Y en medio de ese torbellino se viene el anuncio de un Melconian como ministro de Economía de Patricia Bullrich. ¿La pone de nuevo en carrera Patricia Bullrich esto? Bueno, no creo que sea muy automático eso, ¿no? Porque justamente todo parece indicar que iríamos hacia una configuración de la elección bastante clásica entre oficialismo y oposición, y la interna de la oposición, el 13 de agosto, la ganó Javier Milei, que sacó el doble de votos que Patricia Bullrich. Con lo cual, el nombramiento de Carlos Melconian, que por supuesto le brinda mayor coherencia a una campaña que si por algo se destacó fue por la ausencia de claridad en su mensaje económico, pero luego de una derrota como la que sufrió el 13 de agosto. Al mismo tiempo, a Sergio Massa se le presenta una configuración también muy desfavorable, porque tiene que defender como oficialismo un gobierno de resultados de mediocres a malos y que además atraviesa la peor coyuntura
de sus últimos 4 años, de los 4 años de mandato, mientras que Milei logró quedarse ya en la PASO con parte de la base electoral que acompañó durante los últimos 15 años a las distintas expresiones del peronismo. Con lo cual está configurado un escenario inclinado en favor de un candidato que no es percibido por parte de gente que fue muy fiel al Frente de Todos como la amenaza a la democracia que muchos percibimos que es. Gabriel, vos ves un escenario, te voy a preguntar algo contrafáctico, pero bueno, te voy a invitar a esa pregunta. ¿Vos ves un escenario hoy de un ganador en primera vuelta, de un Javier Milei ganando en primera vuelta? Bueno, las reglas que fija la Constitución para declarar un vencedor electoral no son enormemente exigentes, con lo cual si un candidato se acerca al 40 y la competencia no es una competencia entre dos, sino entre 3 candidatos con posibilidades, la posibilidad de llegar al 40 y tener una luz de 10 está muy presente. Con lo cual, en ese escenario, en ese marco, Gabriel, te voy a hacer una pregunta invitándote a lo extraño de esto. Si la competencia es entre 3, pero vos ves un Javier Milei acercándose en 40, ¿a Javier Milei realmente le beneficiaría que caiga Patricia Bullrich? ¿Él cree que inmediatamente se lleve ese 16% y le convendría que caiga Patricia Bullrich o no le convendría que caiga Patricia Bullrich? Signo de interrogante. Yo creo que efectivamente le conviene porque, como decía antes, el 13 de agosto las PASO funcionaron no solo como una primaria general entre todos los candidatos, sino también como una primaria de la oposición. Se había pensado que iba a ser una primaria entre 13 puestos bien definidos, pero el resultado muy delucido de una oposición que hace un año tenía prácticamente la victoria servida en bandeja, hace que con el correr de los días se confirme esta impresión de que lo que hubo el 13 de agosto fue una decisión respecto de quién es el mejor candidato de la oposición, y me parece que en ese sentido el resultado fue contundente, y la desorientación posterior de las campañas que compiten con Milei me parece que lo han ayudado a consolidar esta primacía en la oposición que tiene hoy. Bien, por último, Gabriel, para poder ganar en un caso un balotaje, ¿no? En caso de un hipotético balotaje entre un Sergio Massa y efectivamente un Javier Milei, estamos haciendo hipótesis sobre ¿vos imaginás más de la mitad de la Argentina asistiendo a un discurso de tamaña, tan estridente como el de Javier Milei y con planteos tan drásticos, tan dramáticos en un momento de miedo? La verdad que no me resulta inimaginable, porque efectivamente lo que resulta también muy difícil de imaginar es un 50% más uno embanderándose con un fracaso tan sonoro como ha sido el de este gobierno. Lamentablemente, para los que no podemos evitar leer a Milei en clave comparada y entendiendo que es parte de un fenómeno global de las extremas derechas que representa un peligro enorme para la democracia en todo el mundo, esa percepción no parece ser la percepción de la mayoría del electorado. Dependerá, sí, de que quienes compiten con él, y en esto la responsabilidad le cabe tanto a Juntos por el Cambio como a Unión por la Patria, logren hacer de la campaña un momento más pedagógico donde efectivamente se pueda poner realmente en discusión los peligros para la gobernabilidad que implica un hipotético gobierno Milei, pero sobre todo el peligro para la democracia que representa él, y sobre todo esta representante desembosada de los militares golpistas de 1976, que es Victoria Villarroel, su candidata a vicepresidenta. Ahí está. Gabriel, te quiero agradecer mucho, como siempre, la generosidad del tiempo que tenés para con nosotros. No, gracias a usted por el llamado. Ahí está.